Francisco Osorio Peñalosa, Karen Joana Moreno Roa, somos de la Universidad de Antioquia. Siguiente, por favor. Hagamos un breve recorderis de lo que vamos a ver. Vamos a pasar de nuevo por diagnóstico, fisiopatología, clasificación a grandes rasgos, luego tratamiento de la POC estable y de la exacerbada, el seguimiento, y con eso finalizamos. Siguiente. Recordemos que la definición más completa que tenemos de la enfermedad nos las da la guía GOLD del 2020 y se define como una enfermedad común, prevenible y tratable caracterizada por síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo aéreo debido a anormalidades de las vías aéreas y o alveolares, usualmente causada por exposición significativa a partículas nocivas o gases y es influenciada por factores del hospedero. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, ya sabemos que el detonante es la exposición a contaminación que puede generar tanto daño directo como indirecto y que cuando se manifiesta en las vías respiratorias grandes, induce los síntomas de tos y expectoración que caracterizan el cuadro de bronquitis crónica, que se define como la presencia de tos productiva por mínimo 3 meses en cada uno de los últimos 2 años. Y de igual forma, cuando afecta a las vías pequeñas, es decir, aquellas de un diámetro inferior a 2 milímetros, causa limitación del flujo aéreo, ya sea por enfisema, que es la destrucción de las paredes alveolares, o por estrechamiento de las vías aéreas respiratorias, perdón, de las vías pequeñas. Y eso finalmente genera atrapamiento de aire e hipertensión pulmonar. Siguiente, por favor. Vamos a enfocar esta ponencia a partir de un caso clínico. Espero que sea muy divertido y la verdad no se estresen, pueden participar las veces que quieran, que la verdad está muy sencillo. Entonces tenemos el caso de Hugo, masculino de 53 años, empresario. El motivo de consulta es me la paso ahogado. Y consulta por cuadro clínico de 2 años de evolución consistente en disnea que inició de grandes esfuerzos y ahora es de medianos, acompañada de tos productiva desde hace 6 meses y que interrumpe el sueño en las noches. En revisión por sistemas es lo referido en la enfermedad actual y como antecedentes relevantes tenemos tabaquismo activo con un índice paquete año de 23, hipertensión bien controlada, diagnosticada hace 15 años y se trata con losartán y nifedipino. Después de, obviamente, hacer el abordaje integral, el cual me lo voy a saltar, ¿cierto? Porque recordemos que en este paciente uno de los diagnósticos diferenciales principales es la insuficiencia cardíaca o recuerden que también se encuentra sintomático respiratorio, así que también podríamos pensar en tuberculosis. Sin embargo, digamos que ya se hizo todo ese abordaje y como uno de los diagnósticos en los que debemos pensar es la EPOC, se hizo espirometría para comprobarlo y tenemos que la relación BEF1, capacidad vital forzada, es de 0.57 post-broncodilatador. Siguiente. Las preguntas que quiero que tengan en mente, si pueden tómenle pantallazo a las preguntas para que luego pues mientras vaya hablando puedan ir encontrando las respuestas, es ¿cuál es la clasificación GOLD y grupos ABCD del paciente de Hugo? ¿Cuáles son las metas del tratamiento? ¿Con qué broncodilatador es mejor iniciar en su caso? Y si hay diferencias entre los broncodilatadores de larga acción, es decir, LAMA y LABA, para este paciente puntualmente. Siguiente. Espera un momento, siento que hay mucha bulla. Un momento. Bueno, siguiente, porfa. En cuanto al diagnóstico, ya sabemos cómo se enfocó este paciente. En toda persona que identifiquemos los síntomas característicos de la EPOC, como es la disnea, la tos crónica, la producción de esputo, la presencia de infecciones de tracto respiratorio inferior, con una historia de exposición a factores de riesgo como lo es el tabaquismo, vamos a pensar en el diagnóstico de la EPOC que debe complementarse con la espirometría para confirmarlo. Ya sabemos que el parámetro de diagnóstico es una relación BEF1, capacidad vital forzada, menos de 0.7, postbroncodilatador.
Luego de esta confirmación del diagnóstico debemos pasar a la clasificación ABCD del paciente, que a la final es la que me va a permitir instaurar el plan de manejo. Siguiente. Bueno, aquí podemos observar cómo se clasifica la EPOC en severidad, en leve, moderada, grave o muy grave, de acuerdo al BEF1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Ya sabemos que se clasifica como GOLD 1 cuando el BEF1 es mayor al 80% del predicho en las pruebas de espirometría, GOLD 2 o moderado cuando se encuentra entre el 50 y 80% del predicho, GOLD 3 entre 30 y 50% y eso se clasifica como grave, y GOLD 4 o muy grave cuando el volumen expiratorio forzado en el primer segundo se encuentra por debajo de 30%. Siguiente. Sí, eso. Aquí, para la clasificación de acuerdo a los síntomas, se utiliza porque en el tratamiento de un paciente con EPOC, a lo que uno apunta es al manejo de los síntomas, es decir, la disnea. Y de forma secundaria también a las exacerbaciones. Pero entonces, para enfocar la disnea en el paciente, uno se basa en estos dos scores, en el MMRC, que es el Medical Research, el Modified Medical Research Council, y el CAT, que es COPD Assessment Test, ¿cierto? Por cuestiones de facilidad, uno usa el MMRC y si lo queremos correlacionar con lo que es disnea de medianos, grandes y pequeños esfuerzos, perdón, de pequeños, medianos y grandes esfuerzos, podemos ver que un paciente con clasificación con puntaje 0,1 en el MMRC concuerda con disnea de grandes esfuerzos, con puntaje entre 2 y 3 con disnea de medianos esfuerzos y con puntaje 4 con disnea de pequeños esfuerzos. Siguiente, por favor. Entonces, aquí llegamos a lo que es la clasificación por grupos ABCD, que es lo que ya les comenté, me va a permitir enfocar el tratamiento. ¿En qué se basa? Resulta que el tratamiento, como ya les había dicho, quiere apuntar tanto a los síntomas como a la disnea principalmente y al riesgo futuro de exacerbaciones. Y el mejor predictor de las exacerbaciones en un paciente a futuro es su historia, su propia historia de las exacerbaciones, es decir, las que ya haya presentado. Por eso es que la clasificación de los grupos ABCD se basa tanto en la disnea como en la historia de exacerbaciones. Y es aquí como podemos dividir el tratamiento tanto en farmacológico como en no farmacológico. Si vemos el cuadro de la derecha, ABCD, en el eje horizontal tenemos la valoración de la disnea con las escalas, ¿cierto? Con los puntajes. Y en el eje vertical tenemos la historia de exacerbaciones del paciente, en moderada o moderada o con hospitalización. Aquí para hacer un breve recorderis, las exacerbaciones se clasifican en leves si el paciente solo requirió broncodilatador de corta acción para el alivio. En moderada si requirió broncodilatador de corta acción más antibiótico y o corticosteroide inhalado. Y como severa si requirió hospitalización a causa de la exacerbación o tuvo que visitar urgencias. Así es como vemos que la A, ¿cierto? Es un paciente que tiene un puntaje MMRC entre 0 y 1 y ha tenido ninguna o apenas una exacerbación moderada. El paciente B ha tenido la misma historia de exacerbaciones, pero la carga de la disnea es mayor. En el paciente C vemos que si bien la disnea no es el problema fundamental en el paciente, ha presentado una historia que lo clasifica como un exacerbador frecuente, ¿cierto? O como alto riesgo de exacerbaciones. Y el paciente D es aquel que está llevado por las dos, ¿cierto? Siguiente. Bueno, ya esto se los había mencionado, que cuáles son los objetivos en el tratamiento de un paciente con EPOC. En breve, son reducir los síntomas, la disnea y reducir el riesgo a futuro de las exacerbaciones. Siguiente. Empecemos pues con el tratamiento farmacológico. Lo que uno busca impactar en el paciente con los fármacos es los síntomas,
la frecuencia y severidad de las exacerbaciones, mejorar la calidad de vida, la tolerancia al ejercicio, la función pulmonar. Y en cuanto a la progresión, absolutamente ningún fármaco, esto quiero que se lo graben, ningún fármaco puede modificar la progresión de la enfermedad. Lo que hace es que sea más llevadera, pero es que ninguno modifica la progresión de la enfermedad. Y a diferencia del tratamiento en asma, ¿cierto? Los pacientes con EPOC, sus fármacos no les modifican la mortalidad, en cambio en asma sí. Y otra diferencia, en EPOC hablamos de exacerbaciones, en asma hablamos de crisis. Ok, entonces ya sabiendo qué queremos, qué efectos buscamos en los pacientes, uno se preguntaría, bueno, pero ¿en qué me baso para seleccionar una familia de fármacos? Simple, en la severidad de los síntomas del paciente, cuál es su clasificación en cuanto a riesgo de exacerbaciones, los efectos adversos que puedan tener esos medicamentos en el paciente, también teniendo en cuenta las comorbilidades, porque no es lo mismo que mi paciente sea un enfermo renal crónico a que tenga una insuficiencia cardíaca crónica. La disponibilidad y costo, porque yo puedo tener todas las ganas de ponerle al paciente el último medicamento que salió ayer, pero si no está en el país, no está aprobado y además no me lo van a aceptar por el MIPRES, nos jodimos. La respuesta clínica, porque, bueno, aquí quiero mencionar una frase que mencionaba una neumóloga en el Congreso de Medicina Interna del UPB que hubo este año, era que el inhalador ideal es el del paciente correcto, ¿cierto? Entonces, para seleccionar los medicamentos nos tenemos que basar en el propio perfil del paciente. Si el paciente no se siente cómodo, si es poco adherente, si, digamos, no tiene motivación para ser tratado con ciertos medicamentos, así le pongamos 30 medicamentos, no va a funcionar. Bueno, y también la capacidad de uso, porque recordemos no es lo mismo tener un paciente en silla de ruedas que es dependiente de otros para su cuidado, a un paciente, digamos, que tenga 50 años y sea relativamente independiente. Las familias de fármacos que tenemos para tratar la EPOC son broncodilatadores, antiinflamatorios y otros medicamentos complementarios. Siguiente. Para empezar con los broncodilatadores, el efecto que tienen en general es que disminuyen el tono del músculo liso en la vía aérea, aumentando su diámetro y por ende mejoran el flujo expiratorio. Las tres clases que tenemos dentro de este grupo son los beta-2 agonistas, los antimuscarínicos y las metilsantinas. Algo muy importante que quiero resaltar aquí es que a diferencia de otras enfermedades, perdón, a diferencia de otras enfermedades como en la hipertensión, en la que uno tiene que escalar los medicamentos a su máxima dosis antes de cambiar, pues a su máxima dosis tolerable o posible, pues sin los efectos tóxicos, eh, antes de cambiar al siguiente escalón o agregar un medicamento. En la EPOC uno no hace eso, sino que uno busca generar sinergia, ¿cierto? Aplicar varios medicamentos con diferentes mecanismos de acción. Siguiente. Primero empezamos con los beta-2 agonistas, cuyo mecanismo de acción es la estimulación de los receptores beta-2 adrenérgicos a nivel del músculo liso de las vías aéreas. La estimulación de ese receptor aumenta el AMP cíclico intracelular y eso lo que provoca es el ingreso del calcio en el citoplasma hacia el retículo endoplasmático, ¿cierto? Como disminuye el calcio en el citoplasma, se activa una enzima que se conoce como se me va el nombre, bueno, sí, la miosinfosfatasa, ¿cierto? Eso lo que va a permitir es que se despeguen las cabezas de miosina y actina y así se genera la relajación muscular. Como efectos adversos podría haber taquicardia sinusal, es el principal junto con los temblores, disminuciones leves de la presión arterial de O2 que realmente no tienen significado clínico, hipocalemia en pacientes que usen diuréticos tiacídicos y aumento del consumo de oxígeno en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Sin embargo, estos dos últimos se ha notado que con el tratamiento a largo plazo se genera taquifilaxis y no terminan siendo importantes dentro del paciente, en el paciente. Los dos tipos que tenemos son los de corta acción, es decir, short acting beta agonist, y los de larga acción, long acting beta agonist.
Los SABA, tenemos salbutamol, que también es conocido comercialmente como albuterol, fenoterol y terbutalina. Y en los LABA tenemos formoterol, salmeterol, indacaterol, olodaterol y bilanterol. Siguiente. En cuanto a los antimuscarínicos, el mecanismo de acción es la inhibición competitiva reversible de los receptores muscarínicos, M1, M2 y M3. ¿Qué pasa aquí? Si nos fijamos, el receptor M1, bueno, les voy a explicar dónde está cada uno para que entendamos bien cómo es que funciona. Los receptores M1 se encuentran en las glándulas exocrinas, ¿cierto? Así que si es inhibido, entonces se disminuye la producción de moco. Los receptores M3 también se encuentran en el músculo liso y al ser inhibidos se inhibe la broncoconstricción, por ende hay broncodilatación. Y los M2, que también son inhibidos, su función es, al contrario de los demás, es de autoinhibición. Es decir, cuando la acetilcolina se une a los receptores M2, lo que produce es broncodilatación. Entonces aquí me preguntarán, Karen, pero entonces si se inhiben los M2, uno estaría produciendo broncoconstricción en vez de broncodilatación. Y efectivamente, y eso contrarrestaría los efectos con la inhibición del receptor M3. Pero resulta que los antimuscarínicos tienen, si bien tienen igual afinidad por los tres receptores, se disocian con mayor facilidad del receptor M2 y por ende a la final no se termina contrarrestando el efecto con los otros. Como efectos adversos, tenemos que tener en cuenta que la absorción es poca, así que la toxicidad sistémica también es muy reducida. En general, el perfil de seguridad es muy bueno y digamos, el principal efecto adverso que podría preocupar a los pacientes es la boca seca y que puede tener un sabor metálico amargo solamente con el ipratropio. Aquí, al igual que con los beta-2 agonistas, tenemos dos grupos, los short-acting muscarinic antagonists y los long-acting muscarinic antagonists, ¿cierto? En los SAMA tenemos los de corta acción, pues tenemos ipratropio y oxitropio. Y los de larga acción, los LAMA, tenemos tiotropio, umeclidinio, aclidinio y glicopirronio. De estos, tiotropio, meclidinio y glicopirronio sí se encuentran en el país, el aclidinio no. Bueno, y los LAMA, pues lo que los diferencia de los LAVA es que tienen mejor efecto sobre la reducción de las exacerbaciones. Esto quiero que se lo graben, que vayan donde vayan si le preguntan cuál es la diferencia principal entre los LAMA y los LAVA, es decir, entre los broncodilatadores de larga acción. Es que los LAMA, es decir, los antimuscarínicos, reducen con mejor eficacia el riesgo futuro de exacerbaciones y de igual forma potencian los efectos de la rehabilitación pulmonar que ya más adelante se los voy a mencionar. Algo que quiero hacer como una puntualidad, aquí, o bueno, no, mejor después se los menciono. Siguiente. Seguimos con los broncodilatadores, vamos a ir más rápido. Las metilsantinas es el tercer grupo de broncodilatadores y tiene una inhibición no selectiva de la fosfodiesterasa. Por eso es que tienen como digamos, un rango muy amplio de efectos adversos y no se prefieren. Además, tienen una ventana estrecha para titular las dosis, de manera que los beneficios se alcanzan a dosis casi tóxicas y muy fácil se puede caer en la sobredosis, sea intencional o accidental, así que por eso se dejan cuando los demás no están disponibles o no se pueden usar por alguna razón. Dentro de los efectos adversos tienen muchos, ya los dije, y el principal son las náuseas. Y el que más se utiliza es la teofilina. Siguiente. Recordemos la otra familia de fármacos que utilizamos en la EPOC, que son los antiinflamatorios. Aquí tenemos 5 grupos, ya vamos a ver uno por uno, y lo que buscan los antiinflamatorios es reducir las exacerbaciones, tanto en frecuencia como el tiempo en que el paciente desarrolla una exacerbación, es decir, alargarlo. Listo. Bueno, aquí quiero hacer un recorderis, como otro punto clave para que siempre lo tengan presente. Y es que una cosa son los broncodilatadores que me permiten disminuir la resistencia al flujo expiratorio, ¿cierto? Para que ese aire pueda salir. Y los antiinflamatorios no te van a disminuir la disnea, sino que lo que
buscan es reducir las exacerbaciones, ¿cierto? Siguiente. Los principales que tenemos son los corticosteroides, que jamás se deben dar en monoterapia a largo plazo, jamás. Su uso está determinado porque acompañemos la terapia con broncodilatadores de larga acción y se acompañan siempre de los LABA, es decir, de los beta-agonistas de larga acción, LABA. Los que están disponibles son la beclometasona, budesonida, mometasona y fluticasona. Los tres primeros vienen pues en el mismo inhalador con formoterol, que es el LABA, y la fluticasona viene con, se me va el nombre, con salmeterol, ¿cierto? Los tres primeros con formoterol y la fluticasona con salmeterol. Y aquí se me estaba olvidando hacer otro punto clave, como que me están gustando mucho los puntos clave, y es que una cosa es yo decir terapia dual, otra yo decir terapia triple y otra yo decir terapia combinada. Terapia dual es cuando yo combino dos broncodilatadores de larga acción, es decir, LABA y LAMA. Y terapia combinada es cuando yo hablo de un broncodilatador de larga acción, beta 2 agonista y un corticosteroide inhalado, ¿cierto? Así que no los quiero escuchar por ahí diciendo que terapia dual y terapia combinada es lo mismo porque no es así. La terapia triple ya es cuando combino LAMA, LABA y los corticosteroides inhalados. Bueno, en cuanto a las indicaciones de los corticosteroides, nos basamos en dos cosas, en laboratorio y en clínica. Por laboratorio tenemos el recuento de los eosinófilos, pues se ha visto que predicen la magnitud del efecto de los corticosteroides inhalados en los pacientes, ¿cierto? Ojo aquí, no estoy diciendo que el recuento de eosinófilos me dice qué paciente presenta más exacerbaciones a futuro. No, estoy diciendo qué paciente responde mejor con los corticosteroides para reducir las exacerbaciones, ¿cierto? Son cosas totalmente diferentes. Pues se ha notado que cuando los eosinófilos están por debajo de 100 células por microlitro, si yo le pongo corticosteroides a ese paciente, prácticamente me va a servir para tres cosas, para nada y para un culo, ¿cierto? En cambio, si yo se lo coloco a un paciente que tiene los eosinófilos por encima de 300 células por microlitro, la respuesta va a ser muy benéfica, ¿cierto? Se va a reducir mucho el riesgo de exacerbaciones y esta relación entre el recuento de eosinófilos y la efectividad de los corticosteroides es lineal, es decir, a mayor recuento, mayor es el beneficio que va a tener el paciente. La otra parte, la otra indicación en la que nos basamos para la indicación de los para iniciar corticosteroides inhalados en un paciente es la clínica, es decir, el riesgo de exacerbaciones. Mi paciente, yo me tengo que preguntar, ¿tiene alto o bajo riesgo de una futura exacerbación? Y ese alto riesgo se define porque ya haya tenido dos o más exacerbaciones moderadas o una exacerbación severa, que recordemos que es aquella que requiere hospitalización en el año previo. Y en cuanto a la vía de administración, los corticosteroides orales no están indicados en la EPOC estable, solamente en el manejo de las exacerbaciones. En la EPOC estable solamente los usamos inhalados. Siguiente. Bueno, aquí haciendo ya un recuento, ya en la gráfica de la izquierda podemos ver cuáles son las indicaciones para colocar un corticosteroide inhalado, siempre con un broncodilatador, y cuáles son las contraindicaciones para su uso. Cuando nos vamos acá, ¿cierto? A la gráfica de la derecha, vemos una pirámide. Esa pirámide la hice con el propósito de ilustrar qué es mejor en cuanto a la reducción de exacerbaciones, ¿cierto? En un artículo de JAMA que salió, ay, no me acuerdo, bueno, ahí está la bibliografía, la referencia, salió el 2017, en el 2017, ¿cierto? Se encontró que la terapia dual es mejor que la combinada para la reducción de las exacerbaciones, ¿cierto? Entonces, por eso en la pirámide tenemos que los LABA más corticosteroides están en la base. Sí, yo creo que hice mal la analogía, pero ya me estoy haciendo entender que es mejor, pues la terapia dual, LAMA-LABA, es mejor que la terapia combinada, LABA más corticosteroides. Sin embargo, la estrella es la terapia triple para la reducción de las exacerbaciones. ¿Por qué?
mejora los síntomas, disminuye la obstrucción y reduce el riesgo de exacerbaciones a largo plazo. Además, los corticosteroides lo que preocupa es que son los efectos adversos, principalmente la neumonía. Sin embargo, también se puede asociar con infecciones por micobacterias, cataratas o glaucoma. Siguiente. Tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa, también son fármacos antiinflamatorios y actúan impidiendo que el AMP cíclico se convierta en AMP, ¿cierto? Porque inhibe ese paso, inhibiendo la fosfodiesterasa, y por ende se va a mantener la AMP en el medio intracelular, permitiendo la acción de la miosinfosfatasa. Están indicados estos inhibidores de la fosfodiesterasa cuando un paciente tiene estos criterios: bronquitis crónica, tiene EPOC moderada, perdón, grave o muy grave, es decir, que el BEF esté por debajo de 50, de 50%, y historia de exacerbaciones, ¿cierto? Pero solamente cuando sea más de una o más que sean severas, ¿cierto? Bueno, tienen varios efectos adversos y por eso también se prefiere ya, digamos, como en últimas instancias del abordaje. Siguiente. Otros antiinflamatorios, para finalizar con esto, los antiinflamatorios, tenemos los antibióticos, mucolíticos y antioxidantes y las estatinas. De los antibióticos se han estudiado dos, la eritromicina y la acitromicina, que ha sido la más estudiada con esas dosis que ven ahí, y se asocia con prolongación del QT, hipoacusia y resistencia bacteriana. Y aquí es de anotar que cuando se administra citromicina en un paciente con EPOC, no es por su efecto antibiótico, sino por su efecto inmunomodulador. Los mucolíticos y antioxidantes, como los estudios han incluido en población de estudio muy heterogénea, es difícil saber a qué paciente se les puede aplicar realmente. Sin embargo, se ha visto que en aquellos pacientes que no están recibiendo corticosteroides pueden tener algún beneficio y tenemos erdosteína, carbocisteína y N-acetilcisteína. Las estatinas, que también se han estudiado, realmente se encontró que no sirven para nada en el paciente con EPOC, a menos que esté indicada para comorbilidades por riesgo metabólico o cardiovascular. Siguiente. Entre los fármacos de la familia de los complementarios tenemos la administración de alfa-1 antitripsina, que solamente para pacientes que tengan enfisema y deficiencia grave de la enzima, antitusivos que realmente no están recomendados porque no estamos tratando la causa de base de la tos, que es la afectación de las vías respiratorias grandes, y los vasodilatadores que estarían indicados si el paciente tuviera hipertensión pulmonar primaria, ¿cierto? Pero no es, sí, pero no están recomendados en la EPOC. Siguiente. Así que finalmente vamos a empezar con los algoritmos para saber cómo tratamos a un paciente con EPOC. Ya habíamos tenido la división de los grupos de los pacientes, perdón, de los grupos terapéuticos en A, B, C o D con base en la disnea y la historia de exacerbaciones. Empecemos por el grupo A. El grupo A puede iniciar con un broncodilatador, ¿cierto? Solamente se necesita que inicie con un broncodilatador, sea de corta o larga acción. Y aquí quiero hacer una acotación. Los broncodilatadores de corta acción no tienen efectos a largo plazo en el paciente. Solamente se utilizan para el alivio agudo de los síntomas, ¿cierto? O para los pacientes que tengan disnea ocasional, pero no me van a impactar en absolutamente nada más. Así que se podría decir que en el grupo A se prefieren los broncodilatadores de larga acción, ¿cierto? LABA o LAMA. En el grupo B necesitamos, como lo que está atormentando al paciente es la disnea, no tanto la exacerbación, sino la disnea, colocamos un broncodilatador de larga acción, sea LABA o sea LAMA, ¿cierto? Realmente no hay ninguna diferencia entre cuál de los dos colocar, porque es que aquí no estamos hablando de que el paciente tiene alto riesgo de exacerbaciones, simplemente lo está matando la disnea. En el grupo C, miren que el paciente, si bien no está siendo tan molestado por la disnea, tiene un perfil de exacerbador frecuente, ¿cierto? Así que, como ya les había mencionado, entre los broncodilatadores de larga acción vamos a preferir a los LAMA, porque tienen un mejor perfil para reducir el riesgo a futuro. Y en el grupo D, que sabemos que el paciente está cogido por los dos lados,
Vamos a iniciar. LAMA, que es los antimuscarínicos de larga acción con el propósito de actuar sobre la disnea y reducir el riesgo a largo plazo de las exacerbaciones, ¿cierto? Cuando el paciente tenga síntomas muy severos, y esto se correlaciona con un MMRC de 4 o con un CAT mayor a 20, vamos a iniciar con la terapia dual, es decir, LAMA más LAVA. Y si el paciente tiene indicaciones para el inicio de los corticosteroides, que ya se las había mencionado, que son los eosinófilos mayores de 300, la historia de exacerbaciones 2 o más moderadas, o al menos una con hospitalización, o que tenga o que tenga historia de asma o actualmente presente un síndrome de solapamiento, EPOC-asma. Y esas son las indicaciones para los corticosteroides, ¿cierto? Solamente ahí lo podríamos pensar, añadir. Siguiente. Y esto sí, esto ya lo había mencionado, pero como tal los broncodilatadores de corta acción se le van a recetar a todos los pacientes de cualquier grupo para el alivio inmediato de los síntomas, pues de los síntomas agudos. El resto de los broncodilatadores que les acabo de mencionar es para la terapia a largo plazo. Siguiente. Siendo así, entonces, ¿quién se anima a responderme cuál es la clasificación GOLD y grupos ABC de este paciente? ¿Cuáles son las metas del tratamiento? ¿Con qué broncodilatador es mejor iniciar? Y si hay diferencias entre LAMA o LAVA para este paciente. ¿Alguien se anima? Venga, que yo lo ayudo si algo. Igual vamos a volver a poner el caso, entonces no se preocupen. ¿Quién se anima, muchachos? Muchachos. No hagan coger uno así a la fuerza. Bueno, entonces yo lo voy a resolver. Francisco, disculpa, ¿te podría salir y volver al caso del paciente? Que se me olvidó colocar el caso ahí otra vez. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, que era ¿cuál es la clasificación en GOLD? Miren que el paciente es GOLD 2, ¿cierto? Porque es del 57% el BEF, ¿cierto? Bueno, sí, tomemos como que es del 57%. Igual quiero hacer aquí una aclaración. Cuando uno habla del BEF predicho, eh, no es la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada, no. Cuando se refiere al BEF predicho es que se toma al paciente, ¿cierto? Y para la edad y sexo uno tiene unos volúmenes preestablecidos. Digamos que para su sexo y edad el volumen del BEF1 tenía que ser 4%, perdí que 4, tenía que ser 5 litros. Y digamos que el de él es de 4 litros. Eso quiere decir que tiene un BEF predicho del 80%, ¿cierto? Aquí me faltó ponerlo. Pero entonces digamos que es del 57%, ¿cierto? Porque se me olvidó ponerlo. Entonces, su clasificación GOLD sería 2, ¿cierto? Por el BEF. Y en cuanto al grupo ABCD, como no tiene historia de exacerbaciones, y recordemos que los medianos esfuerzos Sí, los medianos esfuerzos se correlacionan con un MMRC entre 2 y 3, entonces los podríamos clasificar como un paciente B. En las metas del tratamiento, recordemos que son la reducción de los síntomas, principalmente en este paciente, y secundariamente, no tan importante porque lo que lo está matando en la disnea es la reducción de las exacerbaciones a futuro. ¿Con qué broncodilatador inicio? Como es un paciente del grupo B, necesitamos un broncodilatador de larga acción, sea LAMA o sea LAVA. Y si hay diferencias entre iniciar un broncodilatador u otro, en este paciente realmente no hay ninguna diferencia porque ya lo he dicho muchas veces, el problema es la disnea, no las exacerbaciones. Si fuera un paciente del grupo C, ahí sí yo puedo decir, bueno, prefiero los LAMA por el riesgo de las exacerbaciones. Bueno, ya, siguiente. Volvamos a a donde habíamos quedado. Ok, bueno, siguiente. En cuanto al seguimiento de los fármacos, la GOLD menciona esta frase que es primero revisar y evaluar, luego ajustar si es necesario. Debemos revisar
al paciente los síntomas, principalmente la disnea y las exacerbaciones. Luego de eso, para clasificarlo en grupo A, B, C, D y así y dar inicio con el broncodilatador que decidamos iniciar, pues que deseemos instaurar. Evaluamos la adherencia de ese paciente al tratamiento, la técnica de la inhalación que nosotros debemos enseñársela, debemos mostrársela y debemos verificarla que la haya aprendido. Y enfocar también el manejo no farmacológico, que ya más adelante lo vamos a ver. Luego de esa evaluación, vamos a tomar la decisión si es necesario escalar un medicamento porque el paciente se le empeoraron los síntomas, desescalarlo o retirarlo porque no tiene beneficios o porque generó efectos adversos, ¿cierto? O cambiar entre moléculas, es decir, dentro de los antimuscarínicos de larga acción, bueno, ya no le vamos a colocar glicopironio, sino que le vamos a colocar un meclidín, ¿cierto? Es eso. Siguiente. Tenemos a don Hugo otra vez, que la cita de control se programó en 6 meses y Hugo estaba feliz con su broncodilatador de larga acción que usted le había colocado, así que se volvió a citar, bueno, 6 meses. Sin embargo, Hugo vuelve a consulta a los 2 meses porque la disnea volvió y el salbutamol no le ayuda, ¿cierto? Recordemos que el salbutamol es un beta-agonista de corta acción y se le tiene que mandar a todos los pacientes para el alivio agudo de sus síntomas, ¿cierto? Se le tiene que explicar cuándo es que se lo debe aplicar, que generalmente son 2 puffs cada 6 horas, ¿cierto? Pero ni siquiera eso le está ayudando. Entonces uno le debe preguntar, ¿qué es lo primero que uno le debe preguntar? No sé si alguien sabe, o alguien se le ocurre, o alguien quiere decir algo. ¿Qué es lo primero que uno debería preguntarle a este paciente? Al que la disnea le volvió. Algunos anima. Muchachos. Bueno, lo primero que uno debe preguntar al paciente es si se está tomando, es realmente muy sencillo, es si está aplicándose bien las inhalaciones y si está siendo adherente al tratamiento. En los pacientes con EPOC, digamos que una de las principales causas de la falla terapéutica no es ni siquiera que el medicamento no sea adecuado para el caso del paciente, sino que el paciente no se los aplica. Es eso, es tan simple como eso, o que no tiene la adecuada técnica inhalatoria. Siguiente. Bueno, digamos que ya a Hugo le verificamos la técnica y la estaba haciendo mal y con eso ya pudo mejorar, ¿cierto? A los 5 meses usted está pasando ronda en la sala B porque un amigo le pidió cambiar el turno en su hospital, se encuentra con Hugo en la cama 7 y en la historia dice que estuvo hospitalizado 4 días por neumonía adquirida en la comunidad por estreptococcus y será dado de alta mañana. Se requieren cambios en los broncodilatadores, ¿cómo se modifica? ¿Por qué? Vamos a verlo a continuación. Siguiente. Aquí tenemos cómo se enfoca el manejo, cómo se juega con el paciente, ¿cierto? Dependiendo de si el paciente viene porque se le empeoró la disnea o porque presentó nuevas exacerbaciones. Y esto es completamente independiente de la clasificación por los grupos A, B, C, D, ¿cierto? Digamos que, les voy a dar un ejemplo. Digamos que el paciente tiene una clasificación grupo B, ¿cierto? Entonces le di un broncodilatador de larga acción. Así que, y viene porque está empeorando la disnea. Ya yo verifiqué la adherencia al tratamiento, la técnica de inhalación, nada. Entonces veo comorbilidades tampoco, listo, no tiene nada que ver. Entonces me vengo a la sección de disnea, ¿cierto? Y veo, bueno, ¿por dónde empezó el paciente? El paciente empezó por un broncodilatador de larga acción. Entonces vengo aquí a esta parte del algoritmo donde dice clava o lama y entonces, me dice que lo siguiente que tengo que hacer es la terapia dual, es decir, juntar los 2 broncodilatadores de larga acción. Otro caso, digamos que mi paciente inicialmente el diagnóstico era del grupo D, es decir, estaba cogido tanto por exacerbaciones como por disnea y además, digamos que tenía los eosinófilos en 400. ¿Cierto? Entonces, tiene una indicación para colocar los corticosteroides inhalados. Entonces, este paciente empezó por la terapia combinada, lava más corticosteroides inhalados. Y lo siguiente que dice es, la terapia triple. Y así es como yo enfoco al paciente. Aquí hay algo que se debe tener en cuenta. Bueno, lo mismo para las exacerbaciones. Algo a tener en cuenta aquí es que
Si se notan estas flechas, ¿cierto? Lo que indican es que se está desescalando los corticosteroides, se están retirando del paciente. Y esto se debe a que hay tres razones para uno quitar los corticosteroides inhalados en un paciente con EPOC. Y son estas tres fundamentales que es necesario aprender. Cuando el paciente realmente no tiene riesgo alto de exacerbaciones, es decir, no ha tenido dos o más exacerbaciones moderadas o más de una que haya requerido hospitalización, es decir, una exacerbación severa en el último año, cuando los efectos adversos me contraindican el uso de corticosteroides, como la aparición de neumonía o infecciones por micobacterias, y cuando no hay respuesta. Es decir, yo le coloqué el corticosteroide, lo volví a evaluar y no pasó nada, no, pues vamos a quitárselo porque no hizo absolutamente nada. Sirvió para nada y para nada. ¿Cierto? Bueno, aquí en la disnea es algo muy importante y es que cuando yo estoy escalando, ¿cierto? Los tratamientos, pues cuando yo estoy, sí, escalando los fármacos al paciente, y veo que hay empeoramiento de la disnea, me debo enfocar en dos cosas principales. Evaluar si hay comorbilidades que me estén causando el empeoramiento de la disnea o la técnica inhalatoria. Es eso básicamente. Esas dos cosas. La técnica inhalatoria y las comorbilidades. En las exacerbaciones, eh, digamos que el paciente, también independiente de qué grupo haya, me estoy trabando, de a qué grupo haya pertenecido inicialmente al diagnóstico, independiente de eso, uno aquí se centra en los fármacos con los que empezó, no el grupo, sino los fármacos. Digamos que tenía un paciente en el grupo C, ¿cierto? O sea, que tiene alto riesgo de exacerbaciones y la disnea no es severa. Entonces, ese paciente inició con un LAMA y ahora está aquí porque ha tenido más exacerbaciones. Entonces, yo tengo que escalarlo. Bueno, empecé con un broncodilatador de larga acción, entonces puedo pasar o a terapia dual o a terapia combinada, pero entonces, ¿cómo sé para dónde ir? Bueno, ya sabemos que los LABA-LAMA son mejores que la terapia combinada para mejorar, pues, para reducir el riesgo de exacerbaciones. Sin embargo, ¿a qué paciente le podría ir mejor con la terapia dual? Perdón, con la terapia combinada, aquellos que ya les mencioné, los que tienen síndrome de asma EPOC o historia de asma, que por clínica tienen alto riesgo de exacerbaciones o con el recuento de eosinófilos, ¿cierto? Si tiene alguna de esas indicaciones, nos vamos por este lado de la vía, siempre recordando que hay contraindicaciones para el uso de los corticosteroides, que de estar presente contraindicaciones o de no tener indicaciones la terapia dual, perdón, para la terapia combinada, nos vamos para la terapia dual. Si el paciente sigue empeorando y aparecen nuevas exacerbaciones, vamos a enfocarnos en dos cosas. Perdón, sí, en el recuento de eosinófilos, es una cosa. Si es menor de 100, entonces este paciente tendrá muy pocas posibilidades de beneficiarse del uso de corticosteroides inhalados, así que no vamos a escalar a la terapia triple, sino que vamos a pensar en los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, que tenemos el roflumilast, y ya sabemos cuáles son las indicaciones cuando hay bronquitis crónica, cuando hay EPOC moderada a grave, es decir, cuando el BEF es menor del 50% y la historia de exacerbaciones, que obviamente ya la tiene porque si está consultando, porque si estamos en este algoritmo es porque las exacerbaciones han empeorado. En cambio, en los pacientes que tienen, bueno, y además de este inhibidor de la fosfodiesterasa 4, si no tiene indicaciones, podemos estudiar la aplicación de acitromicina en aquellos que son exfumadores. Si por el contrario el paciente tiene un recuento alto de eosinófilos, es decir, mayor a 300, que por cierto no se usa como punto de corte preciso, sino como estimación, ascendemos a la terapia triple porque probablemente se va a beneficiar de los corticosteroides inhalados. Y luego, si sigue empeorando, volvemos a considerar el roflumilast o la citromicina. Siguiente. Entonces, las respuestas a esta pregunta realmente era capciosa porque la hospitalización, uno diría, bueno, tuvo una exacerbación severa porque una exacerbación severa se define como una exacerbación que requirió hospitalización o que visitó urgencias. Sin embargo, él estuvo hospitalizado por una neumonía y recordemos que los principales diagnósticos
diagnósticos diferenciales de una exacerbación en un paciente con EPOC es la neumonía y la insuficiencia cardíaca. Y ahí nos están diciendo clarito en la historia clínica que fue por una neumonía, no tiene nada que ver con una exacerbación. Así que, si se requieren cambios en los broncodilatadores, no. ¿Cómo se modificaría? No hay que modificarlos, no es necesario. ¿Por qué? Porque no era una exacerbación, ¿cierto? Siguiente. Algo con los puntos claves de los fármacos es que los inhaladores, sobre los inhaladores y broncodilatadores, muy rápidamente, que su uso depende de la disponibilidad, el costo, la capacidad de uso y la preferencia del paciente, sobre todo porque hay muchos dispositivos para inhalación, que pueden ser los de polvo seco, que esos también se dividen, entonces, bueno, enseñar, demostrar y comprobar buena técnica en cada visita al consultorio, nunca asumir que el paciente se lo está aplicando al 100% bien. Y que los broncodilatadores se prefieren inhalados y no orales porque los efectos sistémicos serían mayores si se administran de manera oral. Aquí tenemos de nuevo la pirámide que les había mostrado de cuál es, digamos, de arriba hacia abajo, cuál es mejor, ¿cierto? Pues van de mejor a, no sé cómo decirlo, no quiero decir peor, de mejor a menos mejor. Ustedes me perdonarán ahí el atentado contra el lenguaje, pero bueno. Ya sabemos que los broncodilatadores de corta acción, SAMA-SABA, empezamos abajo, no tienen beneficios a largo plazo, solamente para el manejo agudo del paciente. Que entre LAMA y LABA, LAMA es mejor porque reduce el riesgo de exacerbaciones a futuro, además de que mejora la disnea. Que la terapia dual es mejor que cada broncodilatador solo, es decir, LAMA más LABA es mejor que LAMA solo o que LABA solo, y además esa terapia dual es mejor que la terapia combinada. ¿Por qué? Tanto por los efectos adversos que generarían los corticosteroides, como porque LAMA más LABA reduce mejor las exacerbaciones. Finalmente, ya sabemos que la terapia triple es la mejor de todas, tanto para disnea como exacerbaciones, pero no se le coloca a un paciente inmediatamente por los efectos adversos y por la adherencia. La teofilina se utiliza solamente cuando los otros broncodilatadores no están disponibles o no se pueden usar por alguna razón. Siguiente. De los antiinflamatorios, puntos clave, que los corticosteroides siempre se dan inhalados en la época estable, no se usan en monoterapia a largo plazo y que esos corticosteroides en terapia combinada, las estatinas, el roflumilast, que es el inhibidor de la fosfodiesterasa 4, la acitromicina, que es el antibiótico, tienen indicaciones muy claras, ya las dije. Y recordar siempre cuándo se debe retirar un corticosteroide. Siguiente. En cuanto al manejo no farmacológico, tenemos 6 pilares: la rehabilitación pulmonar, vacunación, oxigenoterapia, ventilación no invasiva, cirugía o broncoscopía intervencionista y cuidados paliativos. La cirugía solamente la voy a mencionar y los cuidados paliativos solamente los voy a mencionar pues aquí porque van más allá de, de mi entendimiento. Voy a ser sincera, de mi entendimiento. Bueno, siguiente. La rehabilitación pulmonar se define como una intervención exhaustiva basada en una evaluación completa del paciente, seguida de terapias dirigidas que incluyen, pero no se limitan a ejercicio de entrenamiento, educación, intervenciones de autocuidado que se dirijan a generar cambios comportamentales, diseñada para mejorar la condición física y psicológica del paciente, de las personas con enfermedad respiratoria crónica y también diseñadas para promover la adherencia a largo plazo a comportamientos o hábitos que mejoren la salud. Entonces, la rehabilitación pulmonar está indicada si hay en los pacientes con mayor carga sintomática y riesgo de exacerbaciones, es decir, los pacientes B, C y D, B por la carga de la disnea, C por la carga de las exacerbaciones y D por las dos. Sin embargo, como es un programa tan completo, debería mandarse a todos los pacientes. ¿En qué momento? Al momento de hacer el diagnóstico, después de la primera hospitalización o cuando se encuentre empeoramiento progresivo del paciente. Siguiente. Se basa en la educación y autocuidado, en la que se le dan al paciente las herramientas que requiera para hacerse cargo de su propia enfermedad, para que la enfrente, y por eso se hace acompañamiento incluso con psicología, se brinda información, casi que cátedra,
sobre qué padece el paciente, a él y a su familia. Siguiente. Se busca reducir los factores de riesgo, principalmente el tabaquismo porque es el más frecuentemente asociado, reducir la exposición a biomasa de ser necesario y la contaminación interior y exterior, que esa exterior realmente es con políticas públicas, así que no, el tratamiento de los pacientes con EPOC no se centra solamente en el paciente y su familia, sino a un macro contexto como lo podría ser incluso eh, las políticas de salud pública. En cuanto al tabaquismo, se debe incentivar en cada control que el paciente lo suspenda y pueden indagar más sobre cómo se hace en los documentos publicados por el Instituto Nacional de Cancerología sobre cesación tabáquica y el ABC del Ministerio de Salud. Se hablan de dos estrategias. La estrategia de 5A, que es averiguar si el paciente fuma, aconsejarle que lo deje, evaluar las posibilidades de que el paciente quiera dejarlo o le interese abandonar el tabaco, ayudarlo, es decir, darle las herramientas y arreglar, es decir, digamos como terminar de pulir cuáles son los cambios que necesita el paciente en su estilo de vida. La estrategia de las 5R ayuda, digamos, como a convencer al paciente de por qué es necesario que cambie su estilo de vida. Pertinencia, explicarle por qué es importante, riesgos, hablarle sobre los riesgos a futuro, sobre todo la muerte y el deterioro de la calidad de vida, explicarle qué recompensas va a obtener si deja el tabaco, identificar los obstáculos que se presentan para que el paciente lo deje, ya sea, no sé, digamos, por presión social, porque tiene estereotipos, etcétera. Y la repetición, que una vez se instauren todas las estrategias para ayudarlo a dejar el tabaco, se repita para que el paciente logre adquirir nuevos hábitos. Siguiente. La nutrición es importante porque los pacientes con EPOC, si bien se asocian con sedentarismo, como dejan de comer porque se ahogan, pueden perder mucho peso. Así que los planes de nutrición van enfocados a la ganancia de peso, la potenciación de la fuerza de músculos respiratorios y mejoramiento en general de la calidad de vida. Siguiente. La actividad física debe estimularse porque, como ya les comenté, los pacientes con EPOC son sedentarios, pero esta actividad física debe ser dirigida, individualizada en sus contenidos, metas, frecuencia e intensidad, dependiendo de las características del paciente, para así apuntar a la reducción de la mortalidad, mejorar la calidad de vida y reducir la necesidad de hospitalizaciones. Siguiente. En los paraclínicos, bueno, este es ya final. En los paraclínicos de una cita de control, la gasometría arterial de Hugo reporta un pH de 7.37, una presión arterial de CO2 de 50, un bicarbonato de 28, una presión arterial de oxígeno de 57, con una saturación de 85% y en el hemoleucrograma se encuentra un hematocrito de 63%. La pregunta aquí es, ¿qué le llama la atención? Tiene indicación de oxigenoterapia y de ventilación, y eso es lo que ya vamos a ver. Siguiente. La oxigenoterapia está indicada en pacientes con hipoxemia arterial, que la GOL lo define como una presión arterial de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno menor a 88%. También aquel paciente que tiene una una presión entre 55 y 60 milímetros de mercurio, pero tiene signos de falla cardíaca derecha como edema periférico principalmente o eritrocitosis, también conocida como policitemia, que se define por un hematocrito mayor al 55%. En esos pacientes se indica el oxígeno suplementario a largo plazo para lograr una saturación de oxígeno entre 90 y 92%. Se debe dar mínimo 15 horas al día para de verdad impactar en la supervivencia del paciente. Bueno, aquí quiero otro punto clave. La oxigenoterapia es la principal estrategia que impacta en la supervivencia de los pacientes. Bueno, y se han hecho estudios en los que se compara el oxígeno por 15 horas al día contra 24 horas al día y se ha encontrado que 24 horas no genera ningún beneficio adicional, así que se dejó en 15 horas o más, dependiendo de lo que ya necesite el paciente como tal. Se hace control a los 60-90 días, es decir, a los
2 o 3 meses, porque una vez usted le encuentre hipoxemia lateral al paciente, no es que va a tener oxígeno para toda la vida necesariamente. Oxígeno a largo plazo indica que usted en cada visita lo tiene que evaluar la necesidad, es decir, si está indicado realmente en ese paciente y además si lo está usando es ver si está siendo efectivo. Los sistemas por los cuales se administra son la cánula nasal de bajo flujo, la máscara facial simple y el sistema Venturi. Las complicaciones como atelectasias se observan cuando hay una fracción inspirada de oxígeno mayor del 50%, pero por eso generalmente no se utilizan, sino más bajas. Hay que tener precauciones porque un oxígeno mal administrado puede potenciar la hipercapnia en estos pacientes, porque en un paciente que sufre de insuficiencia respiratoria crónica, la hipoxia es lo que estimula la respiración. Entonces, cuando se pierde ese estímulo, el centro respiratorio deja de mandar la señal para respirar y se generaría hipercapnia. Y ojo con el cilindro porque como es inflamable no debe estar cerca de fuentes de calor y debe estar a una distancia de mínimo 2 metros. Siguiente. La ventilación no invasiva está indicada a largo plazo en pacientes con hipercapnia crónica severa, es decir, con una presión de CO2, una presión arterial de CO2, no de O2, sino de CO2, mayor o igual a 52 milímetros de mercurio, y que tengan una historia de hospitalización por falla respiratoria aguda, que en realidad no se dice falla, sino insuficiencia respiratoria aguda. Y se define por una presión arterial de oxígeno menos de 50 y una presión arterial de CO2 mayor de 55. La cirugía o broncoscopia solamente está, o broncoscopia intervencionista, que no son lo mismo, o sea, son dos modalidades diferentes, se utilizan en un paciente que tiene enfisema avanzado refractario a tratamiento médico óptimo. Y ya tienen diferentes modalidades, pero realmente no me voy a adentrar en eso. Siguiente. La pregunta entonces sería, ¿qué les llama la atención? ¿Tiene indicación de oxigenoterapia y de ventilación? Lo voy a resolver, entonces podemos ver que el pH está en 7.37, está acidótico el paciente, el bicarbonato está aumentado, ¿cierto? Está en 50, así que tiene una acidosis respiratoria. El bicarbonato está en 28, así que deberíamos saber si está compensado o no, y si está compensado, porque si nos fijamos en este orden, el pH está a 7.37, listo, está acidótico. La presión arterial de CO2 está en 50, quiere decir, está 10 milímetros de mercurio por encima de 40, que es el valor de referencia que se toma para hacer, digamos, pues para clasificar entre si es una insuficiencia respiratoria aguda o crónica. ¿Y qué pasa? Que en la insuficiencia respiratoria crónica el pH baja 0.03 por cada 10 milímetros de mercurio que suba la presión arterial de CO2 por encima de 40. Así que con eso tan simple podemos saber que esto es una insuficiencia respiratoria crónica. Para saber si está compensado, vamos a ver el bicarbonato, está en 28. Y en una insuficiencia crónica, respiratoria crónica, por cada 10 milímetros de mercurio que suba el CO2, el bicarbonato sube 3 o 3.5 a partir de 25. Así que, wow, está compensado el paciente. La presión arterial de CO2 es de 57 milímetros de mercurio y la saturación de oxígeno es de 85%, con un hematocrito de 63. Si nos devolvemos a la diapositiva anterior, perdón, anterior, no, pues eso, aquí. El paciente tiene hipoxemia arterial porque tiene la presión arterial de oxígeno en 57 y tiene y tiene policitemia porque el hematocrito está en 63. Siguiente. En cuanto a ventilación, miren que la presión arterial de oxígeno está en 50 y está indicada es cuando hay hospitalización por insuficiencia respiratoria aguda o cuando está en mayor de 52. Así que no, el paciente no requiere ventilación mecánica, solo oxigenoterapia a largo plazo. Sí, y ya. Sigue.
Bueno, chicos, buenas tardes. Yo soy Francisco Osorio y esta parte de prevención, como lo nombró Karen, hace parte de vacunación, hace parte de la prevención de futuras exacerbaciones y también disminuye la tasa de reingresos y de hospitalización. Y básicamente están esas dos vacunas que se debe vacunar el paciente contra. Eh, el virus de la influencia estacional, que se administra anualmente, y están estas otras dos vacunas, que son las vacunas contra el neumococo. Tenemos la PPSV23, que es la antineumocócica polisacárida de 23 serotipos, y tenemos la PCV13, antineumocócica conjugada 13 valente. Y si esta, la PCV13 se recomienda básicamente en personas mayores de 65 años y en pacientes inmunocomprometidos. Esta vacunación se hace tanto al paciente con reciente diagnóstico de EPOC como al paciente que no ha sido vacunado y se presenta en un servicio de urgencias con una exacerbación. Listo. Ahora sí vamos a entrar de lleno con lo que son las exacerbaciones en la EPOC. Bueno, básicamente una exacerbación, ¿qué es? Es un evento agudo que se caracteriza por un empeoramiento de los síntomas respiratorios que son completamente distintos a las variaciones día a día del paciente y que, por lo tanto, requiere unos ajustes o cambios de la terapia actual del paciente. Es decir, el paciente va a decir, listo, eso no es normal que suceda, eso es totalmente diferente a lo que usualmente venía yo presentando y obviamente se va a sentir en la obligación de consultar a un servicio de urgencias. ¿Qué vamos a encontrar en una exacerbación? Vamos a encontrar cambios en esos síntomas. La tos, podemos encontrar un aumento en su frecuencia y en su gravedad. Podemos encontrar una producción de esputo con mayor volumen y con cambio de las características, es decir, un paciente puede referir, listo, yo tenía un esputo que era más bien mucoso, que se veía como un moco, y ahora ya es más purulento, está más verdoso, está más amarilloso, e incluso puede referir que el paciente, que el esputo presenta pintas de sangre. Y podemos encontrar además un aumento en la disnea, pacientes que refieran, yo no sentía que me ahogaba cuando estaba acostado, yo no sentía que me ahogaba cuando me paraba y me iba a caminar al baño, eso lo puede referir el paciente. Eh, en concomitancia con eso podemos encontrar manifestaciones clínicas que van desde los cambios ya mencionados anteriormente hasta incluso una insuficiencia respiratoria aguda, con acidosis respiratoria aguda o hipoxemia. Las exacerbaciones y toda su sintomatología usualmente tiende a durar entre 7 a 10 días, pero incluso hasta en el 20% de los pacientes con exacerbaciones presentan sintomatología hasta 8 semanas. Es por eso hasta 8 semanas después, perdón, incluso se demora mucho en recuperar el estado previo a la exacerbación que presentaron. Es por eso que el presentar exacerbaciones es un factor de riesgo que ha sido establecido como progresor para la enfermedad. Listo, entonces, como les venía contando, los factores de riesgo tenemos el principal, que es la exacerbación, que son las exacerbaciones previas. Tenemos la edad avanzada, una tos productiva, una cronicidad, un paciente que tenga mayor duración, que lleve con más años el diagnóstico de POC, pues va a tener mayor riesgo de presentar exacerbaciones. Antecedentes de antibioticoterapia por largo plazo, hospitalización previa debido a EPOC en el año anterior, hipertensión pulmonar, comorbilidades como falla cardíaca, diabetes mellitus, recuento de eosinófilos mayor a 340 células por mililitro, tratamiento con teofilina y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En cuanto a lo que es la hipertensión pulmonar y la enfermedad por reflujo gastroesofágico, realmente requieren estudios adicionales, ya que se ha encontrado en el caso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico que realmente el uso de inhibidores de la bomba de protones no disminuye el riesgo de exacerbación grave en los pacientes. En cuanto a la etiología de las exacerbaciones, tenemos que que hay unos factores predisponentes y precipitantes que desencadenan pues las exacerbaciones, dentro del cual tenemos que hasta un 70% de las exacerbaciones se deben a infecciones respiratorias, ya sean virales o bacterianas, y dentro de los cuales, dentro de estas infecciones encontramos que los patógenos mayor asociados son el Haemophilus influenza,
el Streptococcus pneumoniae y la Moraxella catarrhalis, y en un menor porcentaje la Pseudomonas aeruginosa. El 30% restante se le atribuye a la contaminación ambiental, a la embolia pulmonar, y hay unas causas desconocidas, pacientes donde no se sabe qué fue lo que lo llevó a la exacerbación. Listo. Como lo había nombrado Karen anteriormente, las exacerbaciones se clasifican en leve, moderada y severa. La leve es simplemente un paciente que requirió uso de únicamente broncodilatador y fue tratado ambulatoriamente. La moderada, pacientes que requirieron broncodilatadores más antibiótico y o corticosteroides. Y la severa, pacientes que requirieron una hospitalización, que consultaron por urgencias y puede tener asociado una insuficiencia respiratoria aguda. Listo, entonces, la evaluación inicial de los pacientes con exacerbación. Listo, cuando estamos frente a un paciente exacerbado por EPOC, debemos darle un manejo que realmente debe ser temprano y eficaz, y debemos tener en cuenta que esto va de la mano de una buena anamnesis, una buena como recolección de información para lograr orientar el mismo manejo. Y debemos saber también que el manejo y de la utilización de ayudas diagnósticas va a depender mucho del paciente que tengamos frente a nosotros. Por lo tanto, lo que voy a nombrar de ahora en adelante es más bien general y debemos orientarlo e individualizarlo al caso que tengamos con nosotros. ¿Listo? Entonces, en cuanto al confirmar el diagnóstico, tenemos que podemos hacerlo por medio de la anamnesis, preguntándole al paciente sobre antecedentes de exacerbaciones, mirar si realmente es un paciente exacerbador frecuente, que se define como 2 o más exacerbaciones por año, recordando que el número de exacerbaciones del año anterior es el mayor predictor de exacerbaciones futuras. Sumado a eso, debemos conocer la evolución de los síntomas, comparar este episodio de exacerbación con episodios previos, la severidad del compromiso respiratorio. Si el paciente te dice que presentó disnea incluso en reposo, debemos conocer las características del esputo, si pasó de ser mucoide a ser purulento, y ahora tiene presencias de sangre incluso. Debemos verificar también si el paciente es adherente al tratamiento, preguntar cómo está haciendo las inhalaciones, si tiene oxígeno en casa, si lo está tomando más de 15 horas al día. Y debemos preguntar también sobre si ha tenido exacerbaciones anteriores que han requerido hospitalizaciones o fue necesario el uso de soporte ventilatorio. Además de eso, debemos tener en cuenta que listo, el paciente viene con una tos que empeora, con producción de esputo, pero realmente uno puede pensar, hey, hay otras cosas que me lo pueden estar causando, yo tengo que pensar en diagnósticos diferenciales. Entonces, si tenemos un paciente con síntomas de vías respiratorias superiores, pensar, puede ser un cuadro más bien viral, una infección viral en vías respiratorias superiores. Si tengo un paciente con factores de riesgo para enfermedad tromboembólica o coronaria, pensar en una embolia pues pulmonar. Si tengo un paciente con dolor de pecho, opresivo, un dolor anginoso, con edema periférico, e incluso pacientes con síntomas constitucionales como fiebre, sudores nocturnos, escalofríos, pensar que puede haber una neumonía, e incluso pacientes con infecciones por micobacterias. Listo. El otro pilar que tenemos es identificar la causa, saber qué es lo que me lo está causando y para ir inmediatamente a corregir esa causa. El tercero es evaluar la gravedad, saber qué tan grave está el paciente y así mirar si lo trato de manera ambulatoria, si va a requerir ser hospitalizado e incluso ingresado a unidad de cuidados intensivos. Y por último, determinar qué comorbilidades tiene el paciente. Ahora, vamos con las ayudas diagnósticas. Como les había dicho, eso es más bien general y hay que irlo orientando, e individualizando. Sí o sí, un paciente exacerbado, vamos a mirar la saturación de oxígeno, qué tal está saturando. Una radiografía de tórax es indispensable en casos para descartar una neumonía, un edema agudo de pulmón, un derrame pleural, un neumotórax. El hemoleucograma también nos puede orientar para ver cómo está respondiendo, cómo se está comportando el paciente en cuanto a inflamación. Podemos hacer un ionograma, una glicemia. Ojo con esto, el pH gases arteriales sí o sí. A todo paciente exacerbado se lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es muy útil para definir si nuestro paciente está cursando con una insuficiencia respiratoria aguda, una acidosis respiratoria, y tenemos entre otros exámenes lo que es el electrocardiograma, las troponinas,
perdón, el péptido natriurético cerebral y el dímero D, que lo vamos a solicitar alguno de estos dependiendo de la clínica del paciente. Ahora, como les había nombrado anteriormente, la presencia de patógenos en cuanto a infecciones, se ha visto que el cultivo de Gram y la tinción no son útiles para identificar una infección bacteriana y realmente es poco común que lo soliciten. Pero sí o sí vamos a solicitar un cultivo con tinción cuando llega un paciente de moderado a grave y cuando le damos una terapia, una antibiótico terapia y el paciente no me está respondiendo. Listo, entonces, antes de iniciar el manejo debemos saber si el paciente va a ser tratado ambulatoriamente o lo vamos a hospitalizar, para el cual pues vamos a contar con esos criterios que nos brinda la GOLD. Listo, entonces, las indicaciones para evaluar al paciente en hospitalización va a ser síntomas graves con empeoramiento súbito de la disnea en reposo, con una frecuencia respiratoria aumentada, una disminución de la saturación de oxígeno y alteración del estado de conciencia. Una insuficiencia respiratoria aguda diagnosticada con gases arteriales, una aparición de nuevos signos físicos, es decir, cianosis, un edema periférico, una falta de respuesta en la exacerbación al tratamiento inicial con SAMA o SABA, presencia de comorbilidades graves, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una arritmia de nueva aparición y también pacientes que tengan un mal soporte en la casa. Listo. Ahora, la guía GOLD nos recomienda clasificar a los pacientes hospitalizados por medio de la siguiente clasificación. Entonces, va a tener en cuenta la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios, qué tan trabajoso está haciendo la respiración en ese paciente, la alteración del estado mental, la oxigenoterapia, cómo responde al oxígeno del paciente, y la presión arterial de dióxido de carbono. Entonces, básicamente aquí lo vamos a dividir en dos. Aunque es estrés, lo vamos a dividir en dos para ser un poco más prácticos, que son los que no tienen insuficiencia respiratoria aguda y los que tienen insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, los que no tienen insuficiencia respiratoria aguda van a ser pacientes con una frecuencia respiratoria entre 20 y 30, sin uso de músculos accesorios, sin cambios en el estado de la conciencia, con una hipoxemia que se resuelve con un Venturi hasta 35% y realmente no vamos a ver hipercapnia. Están los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que no amenaza la vida, vamos a encontrar una frecuencia respiratoria mayor a 30, uso de músculos accesorios, sin cambios en el estado mental, con una hipoxemia que resuelve con un Venturi hasta 30% y vamos a ver una hipercapnia entre 50 y 60. Y vamos a encontrar una IRA, un paciente con insuficiencia respiratoria aguda con riesgo o amenaza a la vida, con una frecuencia respiratoria mayor a 30, uso de músculos accesorios, cambios agudos en el estado de conciencia y una hipoxemia que no resuelve con Venturi hasta 35% y podemos encontrar una hipercapnia con una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 60 en un pH menor a 7.25, es menor. Listo. Entonces, ahora, como les dije, lo más relevante es saber si lo vamos a tratar de forma ambulatoria o si lo voy a hospitalizar y si tiene o no insuficiencia respiratoria aguda. Y eso es lo que finalmente me va a dirigir el manejo. Entonces, el tratamiento, las GOLD, nos dice que más del 80% de las exacerbaciones podemos tratarlas de forma ambulatoria con terapia farmacológica, donde vamos a incluir los broncodilatadores, los corticosteroides y los antibióticos. Entonces, en cuanto a los broncodilatadores, los SABA con o sin SAMA, salbutamol, ipratropio, están indicados como broncodilatadores iniciales en el manejo agudo de una exacerbación. Las metilxantinas no están recomendadas debido a que, como vimos anteriormente, ya tienen un perfil establecido de efectos secundarios. En cuanto a los corticosteroides, nos recomienda el uso de esos medicamentos de manera sistémica, ya que nos va a cortar el tiempo de recuperación, nos va a mejorar el B1, es decir, la función pulmonar, nos va a mejorar la oxigenación, va a disminuir el riesgo de recaídas tempranas, el fracaso del tratamiento y nos va a cortar la duración de la hospitalización. ¿Por cuánto tiempo vamos a darle corticosteroides? De 5 a 7 días máximo. ¿Y qué podemos utilizar? Prednisona. La GOLD explícitamente nos recomienda dar 40 miligramos al día durante 5 días
Nos dice que no debemos dar ciclos largos, ya que aumenta el riesgo pues, de neumonía y nos puede llevar incluso a aumentar las tasas de mortalidad. Y también se recomienda como alternativas la budesonida nebulizada y la metilprednisolona, teniendo en cuenta que esas son terapias con corticosteroides que son un poco más costosas. En cuanto a los antibióticos, realmente su uso es controvertido y se debe utilizar solamente cuando hay signos de infecciones, entre los que tenemos, por ejemplo, el aumento de la purulencia del esputo. Pero la GOLD nos dice, listo, utilicemos, les doy esos criterios y ustedes con base en esto van a decidir si sí o no van a utilizar antibióticos. Y los criterios son incremento en la disnea, incremento en el volumen de esputo e incremento en la purulencia del esputo. ¿Cuándo vamos a dar antibióticos? Cuando tenemos los tres criterios o cuando tenemos dos de los tres y uno de esos es aumento en la purulencia o el paciente requiere ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva. Listo, más adelante vamos a ver cuáles son las indicaciones de eso. Ahora, ¿qué antibiótico vamos a darle al paciente y por cuánto tiempo? La GOLD nos recomienda dar una antibiótico-terapia de 5 a 7 días, no más. Debemos basarnos idealmente en el patrón de resistencia local de nuestro medio y por lo general vamos a dar un tratamiento empírico con una aminopenicilina más ácido clavulánico o macrólido o una tetraciclina. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente exacerbador frecuente con una grave limitación al flujo de aire, con unas exacerbaciones que van a requerir ventilación mecánica? Vamos ahí sí a hacer un cultivo con tinción, ya que hay alta probabilidad de encontrar un gram negativo como la pseudomonas aeruginosa. En cuanto a Listo. En cuanto a oxigenación, vemos que es muy clave, es un pilar, de hecho, del tratamiento y manejo del paciente con exacerbación aguda. Y debemos ponerle oxígeno suplementario a todo paciente que se le determine una exacerbación, tenga o no insuficiencia respiratoria aguda. Listo. ¿Cuál es la meta con la oxigenoterapia? Mantener una saturación entre 88 y 92, eso es lo que nos dice la GOLD. Y debemos hacer seguimiento con gases arteriales para ver si hay una acidosis respiratoria. Listo, entonces si tenemos un paciente sin insuficiencia respiratoria aguda, vamos a darle oxígeno con cánula nasal o Venturi, y si tiene insuficiencia respiratoria aguda, vamos a dar una ventilación. Listo, entre ventilación invasiva y no invasiva, la GOLD nos recomienda la ventilación no invasiva, ya que mejora la oxigenación, la acidosis respiratoria, nos va a reducir la frecuencia respiratoria, por lo tanto nos va a reducir también el trabajo respiratorio, ese uso de músculos accesorios, por lo cual nos va a disminuir la gravedad de la disnea y nos va además, evitando el uso de la invasiva, vamos a disminuir la complicación por neumonía asociada a ventilador y la duración en la estancia hospitalaria. Listo. ¿Hasta cuándo vamos a dar oxígeno? Vamos a dar oxígeno hasta cuando el paciente tolere más de 4 horas sin la oxigenoterapia. Listo. Listo. Ahora, esos son los criterios de una ventilación mecánica no invasiva, que básicamente es acidosis respiratoria con una presión arterial de dióxido de carbono mayor o igual a 45 y un pH menor a 7.35 cuando nuestro paciente curse con una disnea severa con uso de músculos accesorios y movimiento paradójico de abdomen, y cuando un paciente se presente con una hipoxemia persistente que no responde a oxigenoterapia previa. Ahora, ¿cuándo nuestro paciente es candidato para una ventilación mecánica invasiva? Cuando no tolera o no funciona la ventilación no invasiva, cuando el paciente está postparo cardíaco o respiratorio, cuando el paciente no puede proteger la vía aérea, ya sea porque está sedado o porque tiene una alteración del estado de conciencia, cuando hay aspiración masiva y vómito persistente, cuando tenemos un paciente con inestabilidad hemodinámica, que no responde ni a fluidos ni al uso de vasopresores, y cuando presenta arritmias severas. Por último, tenemos cuáles son los criterios de admisión a unidad de cuidados intensivos, que son cuando el paciente requiere una ventilación mecánica invasiva, cuando tiene una acidosis con un pH menor a 7.25, cuando el paciente tiene una alteración del estado de conciencia y cuando el paciente presenta una inestabilidad hemodinámica que no responde ni a fluidos
y necesita vasopresores. Listo. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento y cuál es el punto de hacer un seguimiento en un paciente que presenta una exacerbación? Básicamente es disminuir las readmisiones y reevaluar cómo va el tratamiento que le prescribimos al paciente. Entonces, se debe hacer al primer mes después de dado de alta. Y aquí vamos a revisar las técnicas de la inhalación, si requiere o no oxígeno a largo plazo. Vamos a ver cómo va con la actividad física, cómo va con sus actividades cotidianas, si se presenta la disnea, si ha aumentado, si ha empeorado. Esto lo vamos a hacer utilizando el CAT o el MMRC y determinar cómo van las comorbilidades. Y a los 3 meses vamos a reevaluarlo y mirar si ya recuperó el estado previo a la exacerbación por la cual consultó. Vamos a mirar la función pulmonar por medio del uso de la espirometría. Vamos a mirar cómo está la saturación de oxígeno, vamos a hacer unos gases arteriales y un pH, y vamos a ir definiendo si sí o no va a necesitar un oxígeno a largo plazo. En cuanto a la prevención, porque no queremos que esos pacientes presenten mayores exacerbaciones, ya que las exacerbaciones, como lo dije anteriormente, van a ayudar a la progresión de la enfermedad, y queremos es disminuir esos reingresos. Entonces, dentro de las medidas está la suspensión del tabaquismo, la rehabilitación pulmonar, asegurarse que el paciente está siendo adherente al tratamiento. También está indicado el uso de roflumilaz, que como Karen lo indicó, el uso de macrólidos, la citromicina y mucorreguladores como la N-acetilcisteína. Ya eso vamos a individualizar dependiendo de qué paciente tengamos en consulta. Y sumado a eso está la vacunación, como lo dije anteriormente, hay que vacunar a los pacientes contra la influenza estacional, que es anualmente, y contra el neumococo, dependiendo si es un paciente mayor a 65 años o un paciente inmunocomprometido, poner la PCV13, que es la 13 valente, o poner la de 23 serotipos. Para que terminemos con el seguimiento, en este esquema lo vemos muy bien ilustrado, que después de hacer el diagnóstico hacemos una evaluación inicial para clasificar al paciente en la severidad de su enfermedad con GOLD o en el grupo terapéutico con ABCD. Evaluamos si hay un riesgo genético por la alfa-1 antitripsina en algunos pacientes, como lo vimos en el seminario pasado, las comorbilidades y la exposición a factores de riesgo. En el manejo inicial, entonces, velamos por la rehabilitación pulmonar, que incluye la suspensión del tabaquismo y reducción de los factores de riesgo, la vacunación, el estilo de vida, educación y autocuidado, actividad física, nutrición, etcétera. Y de igual forma el manejo de las comorbilidades. En la revisión es todo lo que acabamos de ver sobre la valoración de los síntomas, la evaluación del riesgo futuro de exacerbaciones, la exposición a los factores de riesgo los demás componentes de la rehabilitación pulmonar. De igual forma, se debe repetir una espirometría para evaluar la progresión o el deterioro de la función pulmonar del paciente, para finalmente ajustar la terapia tanto farmacológica como no farmacológica a las características de nuestro paciente. ¿Quién va a hacer esto? En la guía del Ministerio Nacional, que es del 2014, dice que el grupo que atienda a un paciente con EPOC debe estar integrado por un neumólogo, en su defecto por un especialista en medicina interna, que se va a encargar de ser un consejero y consultor para el resto del grupo de médicos. Un médico general que va a estar mano a mano con el paciente y sus familiares en el control y el manejo y en la revisión de todo lo que acontece a la patología del paciente, enfermería y o fisioterapeuta respiratorio que va a hacer las pruebas que se va a encargar de realizar las pruebas diagnósticas, las intervenciones no farmacológicas como la rehabilitación pulmonar y el control y encargarse de que se garantice el control y el seguimiento a largo plazo del paciente. Y ya ese es siguiente diapositiva. La siguiente pregunta que tenemos en el seguimiento es ¿cada cuánto se hace? En la guía colombiana clasifican al paciente en leve, moderado, grave o muy grave, dependiendo de la clasificación, dependiendo de su puntaje en el BODE, en el índice BODE, que lo vimos en la sesión pasada, o por el puntaje de disnea con el MMRC. ¿Puedes pasar a la otra diapositiva, por favor?
pues a la siguiente. Aquí solamente les quiero mostrar por qué se usa el BODE y es que se ha demostrado que un incremento en un punto del índice BODE se asocia a un aumento del 34% en la mortalidad por todas las causas y del 62% en la mortalidad de causa respiratoria en un paciente con EPOC. Entonces se utiliza este índice que se vale de el BEP1 evaluado por la espirometría, la distancia en una prueba de caminata de 6 minutos, el MMRC, que es un puntaje, y el índice de masa corporal. Sin embargo, como en nuestro consultorio es muy poco probable que podamos hacer una prueba de caminata de 6 minutos, porque nos estaríamos echando aproximadamente un tercio ya del tiempo de consulta, podemos aplicar el BODEX con X, que en vez que ya no incluye la prueba de caminata en 6 minutos, sino la historia de exacerbaciones graves del paciente, únicamente las graves, es decir, que haya sido hospitalizado o haya tenido que acudir a urgencias. Si el BODEX es mayor o igual a 5 puntos, se debe pasar a evaluar mejor el BODE para hacer una clasificación más óptima del paciente. Regresa, por favor, al anterior. Entonces, ya aquí podemos ver cómo se clasifican leve, moderado, grave o muy grave. Y en la tabla de abajo vemos que cuáles son el número de veces que un paciente debe ser evaluado por atención básica, donde se encuentra el médico general, por medicina interna o por neumólogo, dependiendo de la gravedad de su enfermedad, clasificada como ya les he mencionado. Por ejemplo, si un paciente tiene una clasificación leve, entonces debe ser visto al menos 2 veces al año por atención básica, es decir, un médico general, una vez por medicina interna y dependiendo de lo que dictamine el médico interno, puede ser visto por un neumólogo, porque es necesario que sea visto por un neumólogo, ¿cierto? Y ya dependiendo de la gravedad del paciente, vemos que va cambiando el número de visitas que debe hacer, de control que debe hacer al año y también el profesional que lo va a atender. En atención básica se encargan de hacer seguimiento de los medicamentos y de tomar los paraclínicos básicos, ¿cierto? En medicina interna lo que hacen es hacer una evaluación más integral de las comorbilidades, verificar que la terapia sea la adecuada y confirmar si es necesario o no que sea evaluado cierto número de veces por el neumólogo. Y ya, eso es lo necesario en el seguimiento. Siguiente, siguiente. Gracias. Eso sería todo.